Bueno, en este caso trataremos una cuestión que está muy difundida socialmente, de público conocimiento, que es la situación derivada del coronavirus, la COVID-19, específicamente vinculado a las cuestiones o a los aspectos que hacen a las relaciones de familia, es decir, su impacto y su alcance en todo lo que tiene que ver fundamentalmente con el decreto de necesidad y urgencia que ha dado lugar a el aislamiento obligatorio y social sobre esta problemática. Eh, Indudablemente los efectos o los alcances que puede traer aparejado la misma, fundamentalmente con la declaración de la Organización Mundial de la Salud, al considerarla una emergencia de salud pública de importancia internacional, en el contexto del Reglamento Sanitario Internacional, tiene consecuencias no solamente desde el punto de vista inmediato, sino también desde el punto de vista mediato. Por eso en este contexto nosotros analizaremos este, los alcances del coronavirus teniendo en cuenta una serie de pautas o de circunstancias que serían las siguientes. En primer lugar, focalizaremos sobre algunos ejes fundamentales, siempre dentro de las relaciones de familia, obviamente, que tengan que ver con situaciones de grupos vulnerables dentro del contexto de este grupo familiar. En primer lugar, aquellos que están vinculados a niños, niñas y adolescentes, algunas cuestiones derivadas de esta situación que hacen a los menores de edad, como primer grupo, digamos, vulnerable. En segundo lugar, como segundo grupo, podemos encontrar aquellos que de alguna manera tienen un padecimiento de salud mental y que en consecuencia habrá que ver las medidas y los alcances que para ello trae aparejada. En tercer lugar, la vulnerabilidad que puede significar también respecto de los mayores adultos, de este grupo de vulnerables que en el contexto del grupo familiar tiene un alcance y una especificidad en relación a este aislamiento. Y finalmente, como cuarto grupo de vulnerabilidad, todo lo que tiene que ver con la problemática de la violencia familiar y la violencia de género, y que tiene obviamente un impacto más allá del que comúnmente y ordinariamente se da, específicamente en relación a esta situación derivada del aislamiento obligatorio. Estos cuatro aspectos que hacen al grupo familiar tienen trascendencia en cuanto a los alcances o situaciones que vamos a ver y los perfiles que pueden dar lugar tanto desde el punto de vista inmediatos como mediatos. Por otro lugar, o por otra parte, paralelamente a esto, y en relación a estos grupos de vulnerables, podemos hacer una distinción de dos efectos o consecuencias que dan lugar o que pueden analizarse en derredor de la misma. Los efectos o las consecuencias personales y los efectos o las consecuencias patrimoniales. Básicamente nosotros haremos hincapié en esta oportunidad en los efectos personales, en primer lugar porque tienen una inmediatez o una importancia que está por encima de los aspectos personales y por lo tanto haremos hincapié en consecuencias que tienen que ver con factores o elementos de naturaleza personal, sin dejar
destacar, quizás para una oportunidad más adelante, en relación a un curso, de las consecuencias patrimoniales que origina y va a originar indudablemente esta problemática o esta pandemia derivada del coronavirus. Aspectos patrimoniales, obviamente, en el contexto de las relaciones de familia, sin perjuicio, obviamente, de aspectos extra familiares que no es el caso acá analizar. Pero fundamentalmente haremos hincapié en los aspectos que tienen que ver con la naturaleza personal de este grupo o situación de vulnerables dentro del grupo familiar. Y como tercer eje, paralelo a esta situación de vulnerabilidad y de los aspectos personales o patrimoniales, también se podría establecer arbitrariamente, ¿no?, una distinción en tres tiempos o momentos. Un primer momento inmediato, que se puede decir comprende el primer periodo del decreto de necesidad de urgencia que da lugar al aislamiento del 19 de marzo hasta el 31 de marzo ya cumplido, que fuese el primer periodo de impacto inmediato, y habrá que ver en qué contexto las medidas han sido establecidas. Un segundo momento intermedio, que tiene que ver con este tránsito de la prórroga o la continuidad del aislamiento obligatorio social, que se prolongaría hasta mediados del mes de abril, y un tercer momento ya más abierto en relación a las consecuencias, que sería de largo alcance a partir de ese periodo, 14-15 de abril, hacia adelante. Digamos, tres aspectos o momentos a tener en cuenta, porque las medidas y las acciones están enfocadas en esta idea de corto, mediano y largo plazo. Ese sería un poco el contexto y la situación dentro del cual vamos a tratar este encuentro sobre las consecuencias o los impactos del coronavirus en las distintas relaciones de familia. El primero de ellos, entonces, está vinculado con ese primer grupo de vulnerables, niños, niñas y adolescentes, que quizás esto fue el primer disparador desde el punto de vista de los efectos o consecuencias o planteos o problemáticas que ha dado lugar el decreto de necesidad de urgencia, en lo que tiene que ver con la situación derivada de estos niños, niñas y adolescentes, en particular con respecto a un efecto específico, que es un régimen de comunicación o contacto, en este caso de los progenitores, respecto de sus hijos menores de edad. Y esto tiene una trascendencia importante porque en la problemática del régimen de comunicación y contacto, obviamente muchas medidas judiciales previas a esta han sido establecidas para hacer cumplir este régimen de comunicación o contacto con respecto a los progenitores o referentes afectivos en relación al niño. Y en ese escenario, la primera cuestión o la primera pregunta es, a partir del 19 de marzo, que tuvo lugar el decreto de necesidad de urgencia, el 297, que establece este aislamiento social preventivo y obligatorio desde el 20 hasta el 31 de marzo, o estableció,
si se debía seguir cumpliendo o no cumpliendo con el régimen judicial establecido oportunamente en cuanto a la comunicación o el contacto. Y esto ha dado lugar inmediatamente a un planteo en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en el Departamento Judicial de San Isidro, del juzgado de familia número 4, a cargo del juez Gustavo Alvide, en virtud del cual la actora había solicitado la habilitación del asueto judicial a los fines del tratamiento de su pedido, tendiente a exigir el cumplimiento del régimen de comunicación establecido oportunamente en autos. Por lo tanto, el planteo formulado acá por el actor estaba dado en relación a la negativa de que le estaría incurriendo la demandada a dar cumplimiento con un régimen de comunicación, justificando la demandada su comportamiento en la situación actual derivada del coronavirus. Es decir, si estaba habilitada a interrumpir este régimen de comunicación o no. Indudablemente el fallo de primera instancia acertadamente, aplicando el decreto de necesidad de urgencia, establece la interrupción del régimen de comunicación tal cual se había fijado judicialmente y oportunamente, en virtud de que las consecuencias del aislamiento significa fundamentalmente no producir el traslado de un lado a otro respecto de la persona del menor, con todo lo que eso significa, y por lo tanto abordando, como lo hizo desde la perspectiva del interés superior del niño, entendió en este caso que el traslado o el eventual traslado ponía en riesgo esta situación y, dado ese interés superior del niño, era aconsejable no cumplir con, preventivamente obviamente, en tanto se dé la vigencia del aislamiento, de no cumplir con el respectivo régimen de comunicación. Eso es importante porque el debate acá que queda abierto es respecto a cómo regirían todas esas sentencias o esas medidas que ordenan ese régimen de comunicación o de contacto. En este sentido, y sin perjuicio del caso particular, que es el que dio motivo a esto, planteando en relación a situaciones generales, acá se puede hacer una distinción de tres situaciones posibles, siempre en relación al régimen de comunicación o contacto. En primer lugar, todo lo que tenga que ver con el caso de restitución internacional de niños. Ahí la situación es más fácil porque, dada la situación de dificultad y lo que significa trasladar de un país a otro, yo creo que el decreto de necesidad de urgencia hace imposible el cumplimiento de tal medida y, por lo tanto, por circunstancias, digamos, internas como por circunstancias externas, no habría mayores dudas o conflictos acerca de que la medida de una eventual, en un caso, de restitución internacional de niños de un país a otro no se podría efectivizar durante la vigencia del periodo de aislamiento. Un segundo grupo, siempre con respecto al régimen de comunicación o contacto, y tenga en el caso un cuidado personal o compartido, acá el debate es si se produce o no se produce ese traslado del niño durante este periodo en relación a un progenitor y otro, o de eventualmente un referente afectivo, ¿no? Acá en este segundo grupo tendríamos si se tiene que cumplir respecto de una provincia a otra. Acá también parece claro de que, dada la distancia y la operatividad que eso significaría poner en marcha, no habría duda de que durante el periodo del régimen de comunicación y contacto no
durante el periodo que dure el aislamiento, este régimen de comunicación y contacto no podría hacerse efectivo o no podría llevarse a cabo. El tercer grupo, que quizás es lo que dio lugar a este caso y que es lo que puede plantear y se plantea en el corto plazo en forma más habitual, es cuando esa comunicación y contacto está dentro del radio de una ciudad determinada o dentro de una distancia razonable. Acá en este tercer escenario creemos que es importante establecer como regla general que el niño debe estar en un lugar y que debe respetarse en ese sentido determinado sin que se produzca el traslado de un lugar a otro. Esto viene reforzado también con la idea de cuando al otro día fue dictado el decreto de necesidad de urgencia, el Ministerio de Desarrollo Social, haciendo una aclaración oportuna porque aquel decreto 297 establecía como excepción niños, niñas y adolescentes, entonces esto dio lugar e incluso ha sido la razón del planteo judicial para que se cumpla el régimen de comunicación basado en esta excepción del decreto de necesidad de urgencia de los niños y adolescentes. Se estableció claramente por parte del Ministerio de Desarrollo Social la resolución 2020-132 en su artículo 1, que en todos los supuestos establecidos en el artículo 6, inciso 5 del decreto 297, cuando se trata de excepciones vinculadas a la asistencia de niños, niñas y adolescentes, el progenitor, referente afectivo o familiar que tenga a cargo de realizar el traslado, deberá tener en su poder la declaración jurada que como anexo integra la presente resolución, completada a fin de ser presentada a la autoridad competente junto con el documento nacional de identidad del niño, niña o adolescente. Y en ese contexto establece que para efectivizar ese traslado se dan situaciones de excepciones y esas excepciones están encuadradas en 3 incisos en el artículo 2. El primero dice: cuando al momento de entrar en vigencia la medida de aislamiento social preventivo obligatorio, el niño o niña adolescente se encuentra en un domicilio distinto al de su centro de vida o al más adecuado al interés superior al niño o niña adolescente para cumplir el aislamiento social mencionado. Pero dice, este traslado debe ser realizado por única vez, con lo cual la posibilidad de efectuar el traslado es a los efectos de devolverlo, entre comillas, o de restituirlo al centro de vida o donde el niño debe permanecer de acuerdo a su interés superior. Con lo cual significa el no cumplimiento del régimen normal de visita o de comunicación, porque aquel eventual traslado lo será una sola vez y a ese solo efecto. La segunda excepción, lógicamente, está referida a situaciones que por razones laborales uno de los progenitores que tiene a cargo el niño no pueda tenerlo consigo y entonces estaría encuadrado en esta excepción de provocar el traslado respecto del otro progenitor o un referente para que esté con el niño. Y la tercera excepción es por cuestiones de salud también que pueden darse tanto en el momento o durante la vigencia del aislamiento, en cuyo caso estaría justificado por ese traslado por única vez para quedar dentro o a cargo de una determinada persona. Con lo cual, indudablemente se reafirma que esas excepciones están encuadradas en el cumplimiento del aislamiento preventivo y obligatorio y por lo tanto, aunque no lo diga la resolución, eso implica lisa y llanamente la suspensión preventiva durante la vigencia del aislamiento de toda medida judicial que haya ordenado ese cumplimiento o esa forma determinada de comunicación y contacto, lo cual claramente tiene que ver con ese interés superior del niño y además con los intereses de esas terceras personas que tienen que efectivizar esa medida. Ya con la situación del niño bastaría, pero además se suma
esta idea de que si está involucrado terceras personas, también ese riesgo en la salud, este, provocándose cumplimiento, eventual cumplimiento, colocaría en riesgo a todas esas personas. También vinculado a niño, niña, adolescente, en relación a este régimen de comunicación y contacto, hay otra cuestión judicializada o que puede judicializarse, que es el tema del cumplimiento de una eventual medida de revinculación ordenada por una medida judicial, si durante la vigencia del mismo debe iniciarse o continuarse según las circunstancias. Y esto ha sucedido en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cual la Cámara Nacional Civil, la Sala C, denegó el pedido de habilitación de feria solicitado por el padre de un menor en el marco de un proceso revinculatorio, frente a la negativa de parte de la madre de llevarlo a los lugares donde se celebraban los encuentros. Obviamente en el contexto de esta medida de aislamiento. Es decir, la madre correctamente interrumpió esa revinculación ordenada y el padre solicitó el debido cumplimiento. La Cámara, también creo acertadamente, denegó ese pedido de habilitación de feria, interpretando de que durante el periodo del aislamiento era razonable el no cumplimiento y la suspensión de la medida en ese sentido. Esto también, obviamente, me parece aplicado a todos los casos generales, este criterio de que una eventual revinculación no puede seguir cumpliéndose normalmente en las condiciones que estamos tratando. Por lo tanto, es razonable esa preventivamente suspensión, sin que deba judicializarse esto, porque indudablemente la justicia de hacerlo tendrá que resolverlo, pero tratando de establecer como parámetro general de que la situación está justificada por ese periodo, y por lo tanto esa eventual revinculación no es razonable que se siga llevando adelante. Pero bueno, ha tenido que resolver la justicia en esta primer semana estas circunstancias o estos planteos derivados de la misma. En el primero de los casos que decíamos de San Isidro, hay un grupo de Facebook que se llama Doctrina y Jurisprudencia del doctor Néstor Solari, donde ahí subimos distintos fallos y en particular está el comentario de ese fallo y de otras circunstancias del coronavirus, que son archivos que se pueden bajar y lo pueden compartir perfectamente. El grupo se llama Doctrina y Jurisprudencia del doctor Néstor Solari. Esta cuestión, entonces, en relación a este grupo de vulnerables, quizás, y en este aspecto de un régimen de conflicto paterno-filial o materno-filial, es lo que, como aspectos personales, lo más inminente que se presenta o se ha presentado en relación a la judicialización. Sin perjuicio de, en este grupo de vulnerables, niños, niñas, adolescentes, de otras cuestiones, otros aspectos que se planteen, quizás esto, como decíamos al comienzo, en forma más adelante, por otras consecuencias que son patrimoniales, y que no es el caso del objeto de este curso y que dejamos abierto para otros encuentros, particularmente en lo que tiene que ver con el aspecto patrimonial, en relación a alimentos, respecto de cuotas extraordinarias, que incluso que puede darse en relación a quienes han estado a cargo en este tiempo de aislamiento del niño, que puedan tener una cuota extraordinaria en ese sentido, pero bueno, serán planteos más futuros y inmediatos, como decíamos, y que tienen que ver con aspectos patrimoniales excluidos en este caso de esta charla. El segundo grupo de vulnerables dentro del grupo familiar y que puede llegar
a plantearse en lo que tiene que ver a cuestiones personales o aspectos personales, está vinculado con aspectos referentes a salud mental, algún tipo de padecimiento de salud mental. Y en ese sentido, si bien originariamente hubo una medida del Ministerio para autorizar como excepción de salidas respecto a aquellos que tienen un padecimiento por salud mental y ciertas autorizaciones, después quedó sin efecto y por lo tanto suponemos que estará estudiándose este aspecto, porque a medida que pasan los días, quizás en algunos casos, siempre extraordinarios y excepcionales obviamente, algún sector o grupo de estos vulnerables o de este grupo de vulnerables que tienen algún padecimiento mental requiere estas salidas en este sentido. Y eso, dentro de la excepcionalidad, sería fundamental que administrativamente también se prevea algún tipo de régimen, justamente porque judicialmente también en el ámbito de la capital, en este caso un juez contencioso y tributario de Cava, ha tenido que resolver una cuestión respecto de, bueno, que se da de esta situación de un autista, pero que además era niño, tiene 11 años, y que en este caso el juzgado, creo con buen criterio, autorizó a un niño de 11 años que padece un trastorno autista severo a salir a caminar 2 horas al día, en este caso entre las 10 y las 12 de la mañana, otorgándosele un permiso en este sentido a sus padres o a uno de sus padres, para que salga con uno de sus padres, siempre con uno, no ambos, para llevarlo a esta salida. En este caso se fijó una autorización entre las 10 y las 12 del mediodía para que salga a caminar. Estas situaciones excepcionales son importantes porque en la medida que no haya todavía un marco regulatorio desde el punto de vista administrativo, va a ser necesario recurrir eventualmente a la vía judicial, como en este caso, con una medida provisoria, obviamente, que ha prosperado. Y en este tema de padecimiento es importante porque el sector poblacional tiene, digamos, una diversidad importante de cuestiones que pueden ser o deben ser abordadas desde el punto de vista personal a medida que transcurra el tiempo de este tipo de salida en circunstancias y en un contexto, volvemos a repetir, siempre excepcional. También el tercer grupo de vulnerables dentro del aspecto o las relaciones de familia y en lo que tiene que ver con un alcance de naturaleza personal, se encuentran aquellos que están en una edad mayor, los mayores adultos, y que pueden tener una consecuencia diferencial respecto del aislamiento, fundamentalmente de la imposibilidad de salida o ante la salida del riesgo que eso puede significar para situaciones como compras de alimentos, de medicamentos, y que en este caso también la ciudad ha tenido una medida de cuidados mayores para llamar a voluntarios que puedan hacer todo lo que tenga que ver con el aspecto externo de las compras a estas personas sin tener que recurrir las mismas a las salidas para esos fines. Y en ese sentido también como políticas públicas es importante ir previendo estas situaciones y fundamentalmente en los grupos familiares o en lugares donde están personas mayores por el riesgo de este contacto en el grupo familiar que puedan tener, tomar las medidas adecuadas en ese sentido
porque los espacios a veces y las dimensiones del grupo familiar o del asiento del grupo familiar resulta colocarlo en esta situación de mayor riesgo a estos mayores adultos. Situaciones que también requieren de medidas o de políticas públicas en este sentido a medida que pasen los días para poder abordar esta situación. En ese contexto es importante marcar la necesidad, digamos, de encuadrar en un régimen administrativo general para establecer ciertas pautas generales y sobre todo porque ahí ese acceso a la justicia también respecto de los mayores adultos se ve dificultado y entonces toda medida administrativa para este tipo de grupos es fundamental por la dificultad que puede llevar el acceso o los planteos, como en el caso anterior que vimos del autista, justamente el planteo lo hacen los progenitores respecto del niño de 11 años. Acá respecto a los mayores adultos, y más si viven en situación de soledad o solos, se les dificulta el acceso de estos eventuales planteos para estas situaciones. Por lo tanto, las medidas acá administrativas o de políticas públicas del Estado, me refiero tanto nacional, provincial como municipal, resultan fundamentales y esenciales en ese sentido. Otra de las situaciones de vulnerabilidad como grupo, dijimos, o como problemática en las relaciones de familia está vinculado con quizás el más importante desde el punto de vista de las consecuencias personales en lo que tiene que ver con el factor tiempo del corto y mediano plazo, independientemente del largo plazo, que acá asume valor fundamental el corto plazo. Todo lo que tenga que ver con violencia familiar o violencia de género. Particularmente porque en esta problemática, en virtud de este aislamiento social obligatorio, nos encontramos muchas veces con que la víctima convive con el agresor y en consecuencia se produce un agravamiento mayor en este sentido. En esta temática de violencia de género es quizás una de las medidas que primero ha tenido que resolver o dictaminar la justicia en este sentido, porque inmediatamente del decreto de necesidad y urgencia, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Justicia Nacional Civil, dictó una resolución por la cual hacía saber a la Policía Federal y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en las medidas cautelares judicialmente decretadas de exclusión de hogar, prohibición de acercamiento y contacto, perímetros de exclusión, otorgamiento de dispositivos de alerta, botón antipánico, tobillera, etc., o cualquier otro que haga la protección de las personas con carácter general, aún las vencidas dentro de los últimos 40 días, debían prestar la asistencia que les sea requerida, considerándola al efecto prorrogadas por 60 días a partir del día de la fecha, es decir, allá por el 20 de marzo, ya inmediatamente después del decreto, se estableció entonces una prórroga o una extensión de estas medidas por el término de 60 días, con lo cual evita de que la víctima tenga que recurrir a la medida judicial para mantener distanciamiento respecto del agresor. En consecuencia, todas aquellas medidas judiciales que ya estaban dictadas en este sentido y que establecían como toda medida un plazo, quedan automáticamente prorrogadas, en este caso por el término de 60 días en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Inmediatamente también la provincia de Buenos Aires, días después, tuvo una medida similar, el Poder Judicial, extendiendo o prorrogando esta medida mientras dure
preventivamente el aislamiento, es decir, sin establecer un plazo determinado, dejar condicionado a la duración de la medida del aislamiento, con lo cual también tiene un contexto, digamos, adecuado, evitando de que tenga que plantearse judicialmente en cada caso esta situación. Esto como primera reacción desde el punto de vista del Poder Judicial en relación a esta problemática y que ha facilitado o evitado provocar, digamos, judicializaciones en este sentido. Es decir, con respecto a eso, la medida o las medidas, que también han sido dictadas en otros poderes judiciales provinciales, tienen un alcance general y pueden evitar sortear, digamos, esta dificultad. Ahora, la problemática mayor en esta cuestión está dado cuando no habiendo previa o preventivamente una medida judicial en este sentido eh, de violencia de género, la víctima convive en el grupo familiar con el agresor y en consecuencia durante la vigencia del aislamiento se encuentra o se puede encontrar con una situación de agravamiento en este aspecto. Y acá, en esta problemática, es donde quizá el Estado tiene que tener una mayor acción positiva, porque las medidas son fundamentales en el corto plazo, y ahí es donde se hace quizás dificultoso el abordamiento, a diferencia de otras temáticas, porque las medidas tienen que ser en el tiempo, importantes en la cercanía y eficaces con respecto a ella, y sobre todo por la dificultad que la víctima puede tener para poner en marcha este mecanismo de la denuncia. Por eso también con buen criterio se han abierto números especiales, tanto a nivel nacional como provincial, para exteriorizar esta situación. Y en particular la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, hizo hincapié en una resolución respecto de estas cuestiones, indicando 4 parámetros que me parecen importantes, digamos, considerarlo o tenerlo en cuenta, que es en esta problemática, cuando está conviviendo con la víctima o supuestamente en situaciones de no poder hacer la víctima esta denuncia, tratar de que el Estado refuerce el seguimiento, y en esto tiene que ver tanto los aspectos nacionales, provinciales y municipales fundamentalmente en esta problemática, brindar asesoramiento municipal, que es importante por la cercanía o el aspecto inmediato que puede tener en esta problemática, establecer campañas de redes sociales para difundir estas cuestiones respecto de cómo poder hacer la denuncia, y fundamentalmente un cuarto ítem lo referido a la articulación de las instituciones y las medidas que puedan dar lugar, y esto involucrado al aspecto nacional, provincial y municipal, para que puedan ser eficaces en este sentido. Este aspecto de la problemática de violencia familiar o violencia de género tiene una trascendencia en lo personal fundamental en el aislamiento, porque es acá donde el Estado tiene que tener o implementar una política activa y eficaz en relación a estas cuestiones, por encima de quizás otros aspectos que pueden ser menos problemáticos su abordamiento en el cercano, mediano y largo plazo, siendo quizás el punto neurálgico fundamental para trabajar en este sentido, ¿no? Con todo lo que conlleva la problemática en ese sentido. Por lo tanto, ahí involucra no solamente o sin perjuicio del Poder Judicial, el órgano administrativo que pueda articular esta situación de abordamiento independientemente y sin perjuicio de los planteos
judiciales ya iniciados que han sido prorrogados por un plazo razonable en este sentido, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido es importante tener claro como políticas públicas el abordamiento en estas situaciones de aislamiento por la indefensión de la víctima. Estas 4 problemáticas son, como decíamos, desde el punto de vista personal, quizás las aristas que surgen en sentido inmediato en los aspectos personales que pueda plantearse respecto de un grupo familiar. Y en relación a la primera, el primer grupo de niños, niñas y adolescentes que habíamos visto, queda también por consignar una cuestión propicia para esta situación cuando hablábamos del régimen de comunicación y contacto, porque algunos, en particular, por ejemplo, la justicia de la ciudad capital de Córdoba, a la vez que en sintonía con esto que decíamos de Capital de Cava, de suspender ese régimen de comunicación y contacto provisoriamente, además de establecer eso, los jueces de la ciudad de Córdoba destacaban la necesidad de implementar, durante este periodo fundamentalmente, el tema de la comunicación virtual, en el sentido de que ese régimen de comunicación y contacto, además de ser personal, que es como implícitamente uno cuando lo trata aborda este régimen en sentido del contacto personal, y así han sido planteados las peticiones judiciales, sin perjuicio de esto, incentivar todo lo que tenga que ver con esa comunicación virtual, que es también fundamental o importante entre padres e hijos y de acuerdo a la tecnología y a los recursos que se tenga en el caso, porque implica también mantener esa comunicación o ese contacto y fundamentalmente por el periodo que dura este aislamiento, en donde ese contacto y comunicación por vía virtual puede resultar muy efectivo. Es cierto que desde el punto de vista judicial, ya desde hace más de 10 años han habido resoluciones judiciales para cumplir un régimen de comunicación en forma virtual. Quizás en un primer precedente allá muy lejos era cuando se trataba de 2 progenitores que estaban fuera del país, uno que estaba, fuera del país. Entonces ese contacto de comunicación en forma virtual parece más claro, pero también en el orden de circunstancias en donde se tiene que cumplir de padres que viven aún en una misma ciudad o en distintas ciudades, ese régimen de comunicación virtual ha sido efectivizado, pero no con el alcance o la cuantificación que debiera tener en situaciones, digamos, ordinarias, y esto que puede quedar pendiente para otra charla, que es importante por los distintos recursos y métodos tecnológicos, cámara, WhatsApp, etcétera, y de acuerdo a las circunstancias de cada caso, que resulta oportuno incentivar en este periodo, porque puede resultar eficaz en ese sentido al no tener inmediatamente ese contacto, de esa comunicación personal como normalmente se plantea. Y esto también es una circunstancia en este periodo que va a depender de la voluntad y de la finalidad que puedan poner los progenitores para hacer efectivo, digamos, esta medida y facilitar estos recursos, que no deja de ser una alternativa para la vigencia que dure el aislamiento. Incluso el uso de la tecnología en las relaciones paterno-filiales no ha sido todavía utilizado con
la importancia que puede tener desde el punto de vista práctico, y esto ha sido materia de, de debate el año pasado en el primer Foro Internacional de Derechos de la Familia y Sucesiones realizado en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, en donde se destacó la necesidad de que el Poder Judicial fundamentalmente dicte medidas aplicando el uso de la tecnología en la relación paterno-filial, sin perjuicio de los sistemas clásicos, con mayor intensidad o con mayor importancia. Quizás este momento es la circunstancia oportuna para intensificar este tipo de recursos que no están utilizados en la medida y alcance que podrían estarlo. Por eso me parece que la resolución de los jueces de la ciudad de Córdoba, en este sentido, de los juzgados de familia, como medida final ponían en conocimiento, digamos, la alternativa de los recursos tecnológicos para facilitar ese contacto o esa comunicación. Y en ese sentido también poder mantener vigente ese contacto con los progenitores o con cualquier referente afectivo en ese sentido. Bueno, estas cuestiones, como vimos, son aspectos esencialmente personales, dejando de lado explícitamente aspectos patrimoniales o cuestiones económicas que seguramente van a ser planteadas en un futuro y que van a dar lugar a consecuencias en un futuro, además de otras cuestiones también personales, pero que no están planteadas todavía, quizás que serán más consecuencias de esto y que habrá que analizarlo, y que puede involucrar a cuotas alimentarias, pero con aspectos personales, que tiene que ver con la salud psíquica o las consecuencias que puede generar este aislamiento dentro de integrantes del grupo familiar respecto de futuros tratamientos por consecuencias psicológicas que ello pueda acarrear. Y esto puede ser canalizado desde el punto de vista de eventuales cuotas alimentarias e incluso de tratamientos respecto de obras sociales y de coberturas que tendrán que prever estas situaciones, quizás como grupo familiar importante o como rubro adicional a lo que normal o habitualmente puede haber, pero que serán cuestiones más, digamos, futuras, y lo dejamos planteado como situaciones o análisis que pueden llegar a darse en el futuro. Bueno, estos aspectos quizás son los que han motivado esta primera charla y abordamiento de la problemática, y con el devenir de los días, los planteos tanto judiciales como resoluciones administrativas irán marcando también el camino de futuras situaciones que genera los efectos que genera esta problemática social de la pandemia del coronavirus.